Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión y Tendencias. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Javier Tapasco García. Javier es abogado con una fuerte orientación en tecnología y legal operations. Desde el año 2019 trabaja en Visagi, iniciando, ¿no es cierto?, su posición ahí como Legal Operation Specialist y actualmente, ¿no es cierto?, es Legal Operations Manager y Senior Contract Manager. ¿Cómo andás, Javier? ¿Bien? Todo muy bien, Augusto, muchas gracias. Bueno, vamos justamente a conversar con Javier sobre cómo impacta o qué impacto puede tener las operaciones legales o legal operations para, ¿no es cierto?, un departamento de legales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te parece bien? Claro que sí. Bien. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Javier, es contanos un poquito en qué consiste globalmente la gestión de un departamento jurídico. Listo, Augusto. Pues mira, para empezar es importante entender que hoy por hoy los equipos jurídicos de las empresas y los abogados in-house en particular Ujú. no responden únicamente a una asesoría jurídica, ¿sí? Quizá la formación de las universidades nos dio a entender que era competencia nuestra especializarnos en un área del derecho y a partir de ahí pues trabajar en ello. La posición en las organizaciones ha venido evolucionando y hemos recuperado ese lugar de liderazgo, porque también es cierto que los abogados in-house o los abogados asesores de empresas pues tienen una posición de confianza para la dirección. Y poco a poco, digamos, por la dinámica de las firmas de abogados digamos, de las organizaciones, pues ese rol de liderazgo, de posición de ser el asesor de confianza se fue perdiendo y poco a poco, pues las firmas de abogados fueron tomando ese terreno de ser los asesores. Entonces, es recuperar esa posición. ¿Esa posición de qué? De que el abogado ayuda al negocio, lo apoya y demás, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Pues que como tenemos que acoplarnos a esa realidad, entonces la organización tiene una arquitectura, llamémoslo de alguna manera, y tiene diferentes necesidades. Y legal es parte de ese engranaje más grande y es responsabilidad de nosotros como abogados y como directores jurídicos o managers o coordinadores entender que tenemos que tener otra serie de funciones o de actividades para poder acoplarnos, para poder hacer match con lo que busca una empresa. Bien, bien. Y entonces, de acuerdo con lo que nos decís, que me parece súper interesante esto de recuperar, ¿no es cierto?, el rol de liderazgo dentro de la organización, lo cual es cierto, ¿no es cierto? El área de legales siempre fue entendido como un centro de costos, y ahora, probablemente estos últimos años, estamos empezando a ser percibidos quizás no tanto como un centro de costos, sino como un socio aliado al negocio, así que esto es relevante. Ahora, contanos un poquito, de acuerdo con tu experiencia o con tu visión, ¿cuáles crees vos que son las principales responsabilidades hoy de un gerente de legales o un director de legales? Sí, efectivamente, pues en línea con lo anterior, pues el abogado tiene que tener un rol multifuncional, ¿sí? Ujú. Y en ese sentido, como abogado, entiende que su función es parte de algo más grande y en ese sentido debe desarrollar a nivel organizacional una serie de competencias, ¿sí? Entonces el abogado es parte de una empresa y por lo menos de unas competencias organizacionales que debe desarrollar. Entonces es ahí donde esas competencias entran a jugar un rol muy importante para el abogado, porque quizá hace un tiempo era valioso o era destacable un abogado por su formación jurídica, donde era alguien muy bueno haciendo contratos o resolviendo temas de litigios o propiedad intelectual, pero hoy en día, aparte de saber mucho del derecho y ser un gran experto en los temas jurídicos, debe tener otras habilidades. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro, digámoslo, habilidades o responsabilidades que yo identifico? Pues la primera es la funcional, obviamente, y es cómo yo desarrollo ese portafolio de servicios. Entonces, desde el área legal yo debo identificar las necesidades de la organización y a partir de ahí trabajar para que ese portafolio de servicios legales, o sea, lo que yo ofrezco como abogado, pues se desarrolle y se cumpla. ¿Listo? El segundo punto es el eje indirecto o responsabilidad indirecta, que tiene que ver con la capacidad que tiene el abogado de influir, ¿sí? Porque al final, cuando hablamos de ser asesor o aliado de negocio, no es otra cosa que tomar decisiones. Ujú. El abogado o el director legal que está haciendo una labor solo de apoyo, solo de soporte, como decías tú ahorita,
solo es un centro de costos, pues no está agregando valor. Entonces, un eje, una responsabilidad importante es la capacidad de influenciar, ¿sí? Aquí tiene que ver mucho el tema del conocimiento de negocio, porque yo no puedo influir si no conozco la situación de mi cliente, es muy difícil hacerlo, y si no tengo las habilidades de comunicación, porque también si yo cuando me comunico de manera compleja, de manera difícil, lo que agrego es más dudas que claridad, pues obviamente es muy difícil influir. ¿Listo? Bien, Y el tercer elemento y el cuarto, el tercero tiene que ver con el eje administrativo, que tiene que ver con esa capacidad de yo administrar mi equipo, porque es una unidad de negocio, la empresa está llamada a generar réditos, a generar beneficios, entonces si la organización se constituye para generar ingresos a los socios y yo soy una unidad de negocio, pues debo buscar que se generen ingresos o que se reduzcan costos. Esa es la parte administrativa. Finalmente la interfuncional, y es entender que como yo soy director legal, tengo un equipo a cargo y ese equipo a cargo debe desarrollar la función. Entonces está mi capacidad de hacer que el equipo legal que está a mi cargo cumpla los objetivos, ¿sí? Que no sea como yo, abogado, me encargo de lo mío siendo director y los demás abogados van a su suerte. Entonces también tengo que gestionar el talento, tengo que mirar que mi equipo jurídico cumpla con las expectativas, llegue a los objetivos para que se adapten a esta lógica de negocios, que de eso se trata. bien, bien, qué interesante. Entonces, ¿cómo hacemos para meter las legal operations en todo esto? ¿Qué son las legal operations? Listo, pues mira, aquí las operaciones legales entran y agregan valor a ese director legal o ese departamento jurídico, porque precisamente operaciones legales se enfoca en una necesidad o en un dolor puntual de los abogados. Como ya decíamos, el abogado se encargó o es experto en la asesoría legal, pues operaciones legales busca cubrir esa parte operativa o ese back que no está tan desarrollado por los abogados. Entonces, ¿qué es operaciones legales? Es la gestión de los procesos de las personas y de los recursos del área legal. ¿Sí? Es básicamente eso, administrar el equipo jurídico. ¿Y eso cómo lo hace? A través de herramientas, de metodologías, de prácticas de la ingeniería, de la administración de las finanzas, del diseño, para agregarle valor a ese equipo legal. ¿Para qué? Para que los abogados, que son abogados de contratos, de propiedad intelectual, de corporativo, se dediquen a lo suyo y no entren a perder tiempo en temas operativos, temas transaccionales, temas de trámite que no le agregan valor y que lo que hacen es, digamos, hacerle perder tiempo a la organización y al negocio, que al final se vea que legal es un stopper, que legal es un obstáculo, entonces es buscar eso, buscarle eficiencias al equipo jurídico a través de una administración adecuada. Y es cuando hablas de eficiencias, ¿no? Eh, ¿Existen como herramientas que permitan medir esa eficiencia? Sí, claro, efectivamente, una de las prioridades o lo que se busca desde operaciones legales es articular eso que te mencionaba de personas, procesos y tecnología. Entonces, los procesos es uno de los, digamos, puntos de ataque desde la operación legal. Lo que uno busca es formalizarlos, lo que uno busca es mapear los procesos y desde ahí ya empiezan a identificar tiempos de ciclo, empiezan a identificar uso de recursos y con eso de base tienes ya digamos, los elementos de juicio para buscar la manera de hacerlos más rápido, ¿sí? Con tecnología, con prácticas, porque al final no se trata solo de comprar un software y ya, sino de desarrollar de pronto cultura, actitudes, comunicación para que esa eficiencia se dé. Interesante. Contanos un poquito, acá tengo anotado esto de qué es esto de modelo de función legal. ¿Qué es esto? Bueno, pues dentro del desarrollo profesional que he tenido en Visage y los años que llevamos trabajando en operaciones legales, he descubierto que en Latinoamérica y a Ujú. nivel general, a nivel legal, hay cierta dificultad para desarrollar los servicios de manera, digamos, sistémica, ¿sí? Nosotros como abogados somos muy buenos haciendo lo que hacemos, pero si nos preguntan cuál es nuestro modelo, cuál es nuestra metodología, no la tenemos. Si tú le preguntas a un abogado cómo revisa un contrato, tendrá una respuesta particular, otro abogado tendrá la suya. Con este tema de operaciones legales, ha pasado que nos basamos mucho en las experiencias extranjeras. Norteamérica tiene su modelo, Europa tiene el suyo y son modelos obviamente robustos para empresas grandes, multinacionales de equipos jurídicos de más de 50 personas. Y aquí es donde yo cuando empezaba a trabajar en opiniones legales me daba cuenta que causaba cierta frustración encontrar un modelo de 12 pasos, como el CLOC, por ejemplo, que tiene una serie de actividades y de funciones a desarrollar cuando el equipo legal es un equipo de 5 personas, un equipo de 3 personas. Entonces, Ujú. ¿el modelo de función legal para qué sirve? Para aterrizar esa complejidad a la realidad latinoamericana, a la realidad de las empresas, digamos, que están en nuestro sector, para que desarrollen este modelo, digamos, de gestión de equipos jurídicos de manera mucho más fácil y más rápida, ¿sí? Con resultados más claros para el negocio.
que la respuesta no sea compremos un software porque es lo que está de moda o compremos un programa porque es lo que toca hacer, sino desarrollemos las capacidades de negocio desde lo que tenemos actualmente para que tengamos un plan de transformación del equipo jurídico. Entonces, este modelo de función legal tiene 5 elementos, que es básicamente conectar el equipo legal con el negocio, ¿sí? Porque hemos hablado de la operación, de lo que es el equipo legal tras bambalinas, hemos hablado de la función del servicio que presta el abogado, pero no hemos hablado de cómo el equipo legal resuelve necesidades de la organización para la que trabaja. Entonces, con este modelo lo que uno busca es, primero que todo, conectemos con la estrategia, ¿sí? Porque a mí no me sirve como equipo legal estar trabajando y operando si estoy desconectado de la estrategia, de la visión o de los objetivos que tiene mi cliente. Entonces, el primer elemento es cómo yo me conecto con esa estrategia. Luego sigue el modelo de gobierno o esa función de gobierno que es básicamente cómo yo asigno responsabilidades, cómo defino quién toma decisiones, porque como lo llamamos ahorita, si la labor del abogado, del director legal es influir, entonces tengo que tener un modelo de gobierno que me permita a mí saber en qué influyo, de qué manera yo puedo, digamos, participar e involucrarme, que no quede al azar o que no quede a la buena intención del director financiero, el director ejecutivo, porque pues si entendemos que la historia ha dicho que los abogados somos un obstáculo, que somos unas personas que no estamos llamados a crear un centro de costos como es ahorita, pues con un modelo de gobierno le informamos al negocio, mire, yo sé el negocio, yo puedo aportar y yo puedo ayudarles desde esta perspectiva, ¿sí? Y ya finalmente conectamos esa parte, digamos, del negocio con la parte operativa que ya mencionamos y los otros 3 elementos de ese modelo de función legal son básicamente las personas, cómo yo estoy en el talento, qué capacidad necesito yo para que mi equipo jurídico funcione esa estrategia. Entonces puede que yo tenga un equipo legal muy bueno de abogados, de contratos, de corporativo, de propiedad intelectual, pero de pronto tengo que identificar necesidades en temas de litigios, en temas de fusión y adquisición. Entonces, esas personas funcionan ahí. La operación que es desarrollar procesos de negocio, desarrollar actividades y demás. Y recursos. Recursos es tener en cuenta que no es solo tecnología, sino que también tenemos proveedores y también tenemos abogados externos que nos ayudan a nosotros a cumplir esa función, porque puede que me salga a mí más económico contratar a un abogado externo que tener un abogado interno para X o Y función particular. Entonces, con eso, digamos que el equipo jurídico entiende su operación, entiende su portafolio y además se alinea con la estrategia que tiene la empresa. Excelente. Y para cerrar te voy a hacer como dos preguntitas, ¿no? Que es la siguiente. Legal operations, ¿no? Estas eficiencias, Sí. ¿se justifican sea el departamento de legales tres abogados o sean 50? Digamos, ¿da igual o se justifica más cuanto más grande es el departamento jurídico? Se justifica obviamente más ante la necesidad. Si hay un equipo jurídico, pues obviamente más grande, requerirá servicios con mayor prioridad de operaciones legales, pero obviamente es una función que es transversal al equipo legal y que es algo que le permite al equipo legal impulsarse. Entonces, claro, si tiene 3 abogados, es un equipo pequeño, pues operaciones legales va a agregar valor mucho más rápido que un equipo más grande. Pero Ok, obviamente en ambos casos el aporte de operaciones legales es grandísimo. bien. Y la última que te quiero hacer es la siguiente. Imagino cuando el director financiero aprueba el presupuesto para que el área legal contrate este software, esta herramienta, que imagino que debe ser no solamente un enlatado, sino que hay que ajustarlo a la necesidad. Eso me parece más un traje a medida. Imagino que al año siguiente el director financiero le va a pedir al director de legales rendición de cuentas de cuáles fueron las eficiencias conseguidas con este software, ¿o me equivoco? Claro, así es. O sea, yo pienso que en la medida en que los equipos legales vienen evolucionando, eso se va volviendo cada vez más parte de la norma. He Ujú. conocido casos donde hoy en día un área legal simplemente pide el servicio, o sea, quiero un software, quiero inteligencia artificial y con eso es suficiente. Por la medida que uno se va robusteciendo y busca esa eficiencia y quiere demostrar el impacto que legal genera el negocio, pues otro frente, perdón, va a ser ese. ¿Sí? Tengo procesos de negocio donde los puedo yo mejorar, pero tengo además el tema financiero. Entonces yo en financiero voy a crear un caso de negocio, voy a mostrar los beneficios real, los beneficios hard y soft que tiene el software, voy a presentarle un plan de acción para demostrarle que voy a implementar el software en 3 meses y luego de 3 meses voy a empezar a desarrollar X o Y fase del proyecto y que ese proyecto va a generar ciertos beneficios. Entonces, con eso empiezo yo a crear ese discurso de que legal, una vez más, es un aliado de negocio. No es alguien que simplemente pide presupuesto porque es lo que toca hacer, sino porque eso está alineado a una necesidad de la organización. Hemos conversado con Javier Tapasco García,
Javier, muy interesante esta charla contigo. Hemos hablado sobre Legal Operations y cómo esto puede potenciar al departamento de legales. Una charla muy interesante y seguramente muy útil para quienes nos estén escuchando. Javier, quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight para que sigamos conversando sobre gestión y tendencias en el mundo del derecho. Muchas gracias. Gusto igualmente, muchas gracias por el espacio. Y claro que sí, quedo súper atento y me pueden seguir por mi canal en LinkedIn, por mi perfil. Ahí estoy publicando constantemente contenido de valor de estos temas porque, insisto, sé que esos temas llaman mucho la atención. Muchísimas gracias por el espacio.